Directo desde Mendoza a Buenos Aires al estudio del doctor Norberto Tavos Nazca, licenciado en criminología, ex juez en criminología. Y bueno, como cada jueves en este panorama de justicia, seguridad y derechos humanos, con todas las preguntas del momento en temas relacionados con todo el acontecer en la Argentina. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, María Luisa, estoy muy bien. Es cierto que siempre decimos lo mismo, pero quizá uno de los mayores requerimientos del día es la cantidad de temas por la que hemos sido consultados. Pero bueno, elegimos tres, no tenemos tiempo para más. Así es, doctor. Bueno, vamos inmediatamente a las preguntas del día de hoy. ¿Qué pasó con el fallo por IPF, doctor? Bueno, lo primero que pasó es que hizo mucho ruido. Sí, Eh, se hizo notar, se hizo notar. bueno, no tengo el fallo completo Ujú. de, de la jueza que reemplazó al ex juez Griesa, conocido por todos Sí, nosotros porque es un juzgado que interviene en todas las ejecuciones de nuestra deuda, en particular la de los fondos sí, buitres. Bueno, claro. acá, digamos, el debate pasa por un lado de aquellos este, que piensan que, bueno, tenemos el fallo, ahora se va a apelar a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, como se ha hecho siempre. Y bueno, en ese fallo, eh, la jueza resuelve una parte de la privatización de YPF. Voy a ser lo más Sí, sintético posible, van a quedar muchas cuestiones afuera. correcto. ¿Qué es el 25% de la privatización? ¿Por qué? Porque el 51% se reestatizó y con eso no hubo ningún conflicto, digamos, ¿no? El Estado tiene el 51%. El otro 49%, de ese 49%, el 25%, el entonces presidente Kirchner, que es cuando se realizó esta operación, y también la presidencia de Cristina Kirchner, pero sobre todo en el momento de la privatización, así Néstor Kirchner tenía dos alternativas para ese 25%: o incorporaba a una empresa multinacional o al grupo Eskenazi, que era nacional. Eh, Decidió por el grupo Eskenazi, que es un grupo económico, digamos, que salvo que es nacional, en términos generales no tiene mucha diferencia con otras empresas multinacionales, en particular de hidrocarburos o petroleras, por ese motivo. Bueno, como era previsible, este grupo empresario de los Eskenazi se lo vende a un fondo buitre, que es un fondo buitre, un comprador de juicios, es decir, un comprador de eventuales juicios de acreencias que tienen los clientes de estos fondos, y lo compran por una cantidad, 17 millones de dólares, que es lo que cobran los Eskenazi. Y después ese fondo Sí, buitre litigó, como ha pasado en otras oportunidades, contra el Estado sí, argentino. Bueno, y el fallo es en favor de este fondo buitre. Y bueno, allí se lo condena al país a pagar 17, algo así como 16 mil millones de dólares. sí, Si no tiene para pagar ahora, que entregue el 51% del paquete accionario que tiene el Estado como accionista mayoritario. claro, Obviamente ese 51% vale mucho más que los 16 mil millones de dólares, porque está incluida claro, Vaca Muerta, y esos ingresos en poco tiempo, con la soberanía energética que tiene ahora a partir de Vaca Muerta y otras exploraciones de petróleo que empezó a funcionar, después que se sí. reestatizó, Ujú. podría pagarlo. Y si no, podría pagarlo en bonos a 20 o 30 años, como habitualmente hace el Estado argentino.
Pero allí las dos últimas cuestiones que hay que plantear, tres en realidad, para no hacerlo tan pero tan largo y no aburrir tanto a la audiencia, son las siguientes. En primer lugar, que esta deuda se contrajo eh, cuando intervinieron casi todos los organismos del Estado para que el Estado pueda contraer esta deuda. Intervino el Congreso y todas las áreas del Estado que auditan este tipo de cuestiones. Cuando el Congreso intervino y aprobó la estatización, como dijo ayer el diputado Pichetto, lo ha hecho en el Senado con el 70% aproximadamente, y en diputados una cifra similar de votos. Así que ha pasado por todos los organismos reguladores del Estado y no hubo ningún tipo de objeción para realizar esta operación. Es decir, ¿y cuánto iba a pagar el Estado por ello? Así que este, que haya ahora muchas críticas al gobernador Kicillof, que era entonces el Ministerio de Economía, eh, eh, bueno, dicen muchos que habría que ubicarlo en el marco de la campaña electoral, porque estamos en elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde casualmente el gobernador es el entonces ministro de Economía. Por otro lado, eh, el estatuto de YPF, que es el marco jurídico que tomó la jueza, ahí prevé que la liquidación para el grupo Eskenazi, que después lo vendió a este fondo buitre, es en pesos y no es en dólares. Y que la cuenta daría, en lugar de 16 mil millones de dólares, daría algo así, escuché a algunos hacer la cuenta, daría más o menos 150, como mucho 150 millones de dólares. Así que hay muchos que dicen que esta cifra de 16 mil millones de dólares es es un cuento chino, digamos, ¿no? Es un armado. Pero bueno, ahí están. Yo soy abogado, los detalles tanto no lo conozco, simplemente le estoy informando a la audiencia cuáles son las diferentes posiciones. Por otro lado, le hace muy mal al país. Que el gobierno nacional esté echándole la culpa a otro funcionario del Estado en este debate, en esta sentencia, porque en los tribunales de Nueva York, la Cámara que va a resolver ahora, no le importa qué partido político o qué funcionario del Estado defiende la sentencia, sino que digamos, es Argentina, son funcionarios que están ahora a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y sus secretarios y ministros que le echan la culpa a otro argentino. Entonces, bueno, así la parte demandante, o la parte, digamos, de los fondos buitres que han ganado este juicio, en la apelación van a decir, bueno, mire, acá Argentina está diciendo que la culpa la tienen otros funcionarios argentinos. O sea, hay como una especie de confesión. Si bien el Estado argentino dijo que va a apelar, eh, las declaraciones públicas van a favorecer a los demandantes y van a perjudicar al país, lo cual este, no solamente nos impide tener una buena estrategia, sino que, bueno, cuando la parte demandada le da la razón a la demandante, es bastante previsible cómo va a terminar esto en la Cámara de Apelaciones, me parece a mí. Así que bueno, después la sociedad deberá evaluar si este tipo de actitudes por parte del gobierno nacional perjudican o no perjudican al país o ni siquiera le importa. Así que, en definitiva, la conclusión sería que hemos perdido, que se ha apelado, que se va a discutir la cifra a pagar, que hay algunos que dicen no tiene nada que ver esta cifra que está en los medios con lo que dice el estatuto. Eh, sí, no entré en el análisis de que el estatuto está por debajo de la Constitución Nacional, el estatuto de una sociedad. Así que la Constitución Nacional tiene que defender
al país en cualquier demanda y en este caso a la soberanía territorial y también energética, que es parte de la nacionalidad. Así que están las cosas, pero tenemos para rato. Lo que finalmente lo que ha hecho la jueza, el tribunal, después de la sentencia, es decir a la parte que se sientan a negociar. Y efectivamente, el Fondo Buitre ya designó un estudio de abogados que se dedica exclusivamente a las mediaciones para negociar y cobrar una parte, porque deben prever que esta cifra que ellos calculan no va a pasar y tratarán de cobrar en una mediación antes que vaya a la Cámara lo máximo posible. Así es. Bueno, doctor, vamos a otro de los temas y queríamos saber qué ocurre con el departamento de la escritora Beatriz Sarlo y bueno, qué es el conflicto que bueno, se caracteriza ahora en esta sucesión, digamos, de, del departamento. Sí, lo primero que debo decir que a los oyentes que todavía no vieron, les recomiendo para entender mejor el caso que vean la Sí. miniserie El encargado que protagoniza Franchella, donde hay una situación bastante parecida. Bueno, yendo al caso este en Ujú. concreto, allí hay una manifestación de la voluntad, supuestamente de puño y letra de Beatriz Sarlo, que autoriza al encargado del edificio a que la palabra que utiliza es a que se encargue del departamento y de su mascota, que es una gata. No me acuerdo ahora El no me nombre. acuerdo ahora el nombre, ¿no? De la gata. Bien. Se presentó el esposo de Beatriz Arlo. Porque Beatriz Arlo está separada de su, creo, único casamiento hace mucho tiempo, pero no estaba divorciada. Estaba separada de hecho. Eh, bueno, el juez de primera instancia lo que hizo fue, porque el encargado abrió la sucesión, digamos, con el objetivo de quedarse con el departamento. El juez de primera instancia lo admitió como iniciador de la sucesión, rechazó al marido, del cual nunca se divorció, insisto, porque esto es muy importante para poder entender, y avanzó. Entonces, bueno, allí el marido apeló a la Cámara Civil que intervino ahora en esta sucesión y dijo, no, mira, acá yo tengo vocación sucesoria, que si yo puedo ser heredero, es más, único heredero porque soy el marido y la propiedad es mía. Y también se presentó la procuración del gobierno de la ciudad. Ahí el procurador Martín Ocampo se presentó, ¿por qué? Porque si existe la posibilidad que la sucesión quede vacante, que la justicia civil no considere que ni el portero ni el marido separado de hecho son herederos, las sucesiones vacantes pasan al gobierno de la ciudad. Claro, pero permítame, pero no había o sea, una designación para la administración de ese departamento a la persona que dejó Beatriz Arlo. Una Era designación. un testamento, sí, un testamento hológrafo, No, ahí lo que había, lo que hay, sí. y ahora voy a contar cómo sigue, que es con lo que empecé comentando, que dejó una notita escrita que dice que el portero se va a encargar del departamento de su gata. Primero que dice encargarse no significa lo mismo que se lo deje para que se hace de su propiedad y sea heredero. No El verbo sé. encargar quiere decir muchas cosas, pero lo que no dice ahí es que le dejan propiedad. Dice encargarse puede ser limpiarlo, darle de comer a la gata. Administrarlo, Eh, administrarlo en una Encargarse que parte. es muy amplio. Es hecho, digamos, esta cosa pasa porque los clientes
primero firman y escriben y de consulta con un abogado. Eso no fue consultado con un abogado. Ella dijo, bueno, que mi portero se encargue. Ahora, qué quiere decir el verbo encargarse? Eso está para discutirse. Entonces, el juez lo admitió al portero, como decía antes, rechazó al marido e incorporó al gobierno de la ciudad. Pero el marido apeló, ¿y qué dijo la Cámara? No había terminado de relatarlo. La Sí. Cámara dijo, no, no, el marido debe ser incorporado, porque es el esposo. Así que le revocó el fallo al juez y lo apartó, lo sacó del expediente y mandó a sortear otro juez. Y ahí estamos. Ahora, el nuevo juez deberá decidir eh, si hay un heredero, varios herederos o ningún heredero y pasará al gobierno de la ciudad. Pero el juez que sacó al marido, no es que la Cámara haya dicho el marido es el heredero. Lo que la Cámara dijo, el marido es el marido. Después discutiremos quién es el heredero, pero ¿cómo lo va a sacar si no se divorciaron? Así que así estamos. Bueno, habrá que seguirlo y nuevamente recomiendo fuertemente la serie El Encargado con Guillermo Francella. El encargado, ajá, con Guillermo Francella, entonces, para ver Así es, esta porque hay serie. una situación muy parecida a esta. Además, la serie Bueno, es muy recomendable y de Francella nada que decir, todos sabemos la estatura que tiene como artista, ¿no? sí, la verdad, el estatus de prioridad como... Bueno, doctor, y la tercera de las preguntas vamos a... ¿Hay detenidos por tirar en materia fecal, doctor? Y sí, tenemos un lío ahí. Casi terminan, casi terminan a las manos ayer en el Congreso los diputados. Bueno, allí, Ajá. digamos, hay una serie de diputados por tirar estiércol y poner pasacalles el domicilio particular del diputado Spert, que unos días antes, en una conferencia que hizo en la UCA, le dijo a Florencia Kirchner que era una hija de puta. Entre otras poesías que nos tiene acostumbrado el diputado Spert, como que las cosas en este país se resuelven con cárcel o bala, y que a los imputados por delitos hay que llenarlos de agujeros y colgarlos en la plaza. Así que fue un grupo de personas y hizo esto y están siendo detenidos luego de ser allanados sus departamentos. Bueno, es, es bastante repudiable esta actitud de andar escrachando personas, no importa quién lo haga, como también es Sí. descartable el lenguaje que para los debates políticos nos tiene acostumbrado el diputado Spert y el presidente Milei, son más o menos parecidos en ese lenguaje poético que tienen de insultar permanentemente. Eh, Ahora, los detiene. Bueno, les está imputando un delito que es intimidación pública para imponer las ideas políticas por la fuerza. Bueno, primero no entiendo mucho por qué están detenidos, porque si bien el delito tiene una pena alta, sería como tirar estiércol como si fueran terroristas que, que, Sí. que cometen actos de terror a, a los opositores políticos. Eso primero no lo entiendo, pero bueno, están detenidos, se le imputa este delito. Me parece exagerado este tipo de imputación y la detención, ¿no? Qué sé yo, calificar de terrorista por tirar estiércol. eh, no sé, cuando fue la crisis de la 125, eh, hubo toneladas de estiércol por todos lados en contra del gobierno de aquel momento, no hubo un solo detenido por eso, quiero decir. Bueno, pero tiene derecho la jueza a tener otra opinión y detenerlo, así que me parece una acción bastante exagerada, insisto. Bueno, la jueza lo entendió así, así que está en manos ahora de la Cámara de Apelaciones de San Martín
Pero todo este tipo de encarcelamientos a dirigentes políticos o activistas políticos, habitualmente, y en este caso no es ajeno, tienen un tufillo a- en el momento de la campaña electoral, tienen un tufillo a persecución política a opositores, ¿no? Es bastante conocida la ideología que todos los jueces la tienen, de la jueza Arroyo Salgado, que fue este, la ex esposa, como todos sabemos, del fallecido fiscal Nisman, que si bien tiene esa ideología, Sí, sí. tampoco tenemos que olvidar que Nisman fue designado por Néstor Kirchner para investigar la AMIA, ¿no? Bueno, ya sé que estamos complicados con el horario, pero estas detenciones tienen para mí esa entidad, tienen una gravedad porque se trata de disputas, de disputas políticas y electorales que no hay que tener mucho cuidado de incluirlas dentro del sistema penal, es utilizar al Poder Judicial en materia penal para favorecer o no favorecer a un determinado sector político. Para eso están las Ah, elecciones y el que gana gana y el que pierde perdió, lógico. pero detener gente por este tipo de cuestiones que insisto los escraches son muy antidemocráticos, yo estoy muy en contra, pero de ahí a que sean actos de terrorismo, como decía antes, hay un trecho. Así es. Bueno, ha sido muy explícita todas las respuestas, pero hay hilo para seguir enredando en el carretel. Así es que vamos a seguir con estos temas, algunos de ellos. Y si Dios lo permite, doctor, nos encontramos el próximo jueves, 2:40, 13, aquí en la 92.9, en este rinconcito de panorama de justicia, seguridad y derechos humanos, con todas sus respuestas que son tan explícitas para nosotros. ¿Le parece, doctor? Me parece muy bien y espero que la audiencia haya entendido, porque a veces no es fácil explicar cuestiones de Sí, tipo técnica de la manera más llana que puedo, ¿no? así es, doctor. Que tenga un lindo fin de semana. Saludos a Barbarita, a Frida y a todos por allí. Un beso grande, un abrazo para usted. Hasta el próximo jueves, doctor. Igualmente, muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, sí tenemos al doctor Norberto Tobosnasca como cada jueves, siempre respondiendo preguntas con temas muy puntuales que los argentinos